Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal están después de este espacio dedicado, ya lo saben, a las elecciones del próximo 13 de febrero? Comienza y arranca un nuevo programa de 8 Magazine. Y tengo que avisarles, hoy es el Día de la Marmota y les prometo que con el programa y los contenidos que tenemos para las 2 próximas horas no se van a dormir ni tampoco van a estar tranquilos. Eso sí, pueden ir tomando asiento en casa para disfrutar de esta tarde de miércoles con todos nosotros. Hablaremos también del Día de los Humedales porque, no sé si lo saben, pero se encuentran un poco en peligro de extinción. Tenemos que realizar diferentes hábitos y ya lo saben que con el cambio climático también se están viendo afectados. Así que trataremos ese tema, el Día de los Humedales. Y también tendremos en los próximos minutos a un científico zamorano que hace tan solo unas semanas recibía un importante premio. Salustiano Torre estará en nuestro programa y en nuestro plató para contarnos también cómo se siente después de habérsele sido otorgado ese premio. Y también hablaremos del próximo 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora nos visitará en tan solo unos minutos, ya está preparado, para también desgranarnos la importancia que tiene la prevención en el cáncer y si van a realizar alguna actividad para seguir sensibilizando y concienciando de esta enfermedad aquí en Zamora. También, ya lo saben, es miércoles y no puede faltar a las 5 de la tarde punto de encuentro con Eva Crespo, que en esta ocasión entrevistará al obispo de Zamora en tan solo, nada, menos de una hora. Así que un programa, como ven, muy variado con muchísimos temas que comenzamos ya y lo hacemos como es habitual con la imagen del día. El futuro equipo de la Diputación de Zamora sigue dando pasos adelante. Ahora ya sabemos cómo vestirá. Esta mañana se ha presentado el maillot del club, que verá la luz en competición en una primera prueba en Extremadura, en la localidad de Don Benito. Hasta ahora hay 14 ciclistas, 13 de fuera y uno de Zamora, Diego García Prieto. Aún así creen que dentro de poco llegará una nueva camada que podría llegar a competir con este equipo. Pues ya se van conociendo más detalles de ese nuevo equipo ciclista de Zamora, así que esperamos los próximos días recibir más noticias y poder trasladársela hasta sus casas. Y como les decía, el próximo día 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y qué mejor que el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, Alfonso, para contarnos cómo está la investigación, también esa importante prevención y si se va a realizar de cara a ese día alguna actividad. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco en qué proyectos se encuentra ahora mismo trabajando la Asociación Española contra el Cáncer. Pues mira, la asociación en estos momentos está manteniendo todos los proyectos y todas las actividades que ha venido haciendo hasta ahora en Zamora. Tenemos por un lado pues la atención social, la fisioterapia, que tenemos un departamento de fisioterapia, tenemos la atención psicológica, que es lo más importante, que está muy reforzada, tenemos 4 psicólogos asignados a la asociación de personal laboral y tenemos también los cursos de deshabituación tabáquica que ya han empezado a funcionar y que hubo un parón con la pandemia y se han reanudado de nuevo y ya es el 3er curso que se está realizando. Luego tenemos talleres de ocio y tiempo libre, como por ejemplo la marcha nórdica, que todos los días, una vez a la semana, por los 3 árboles o por Valorio se hace con mucha asistencia la marcha nórdica. Y luego hay una prevención y un voluntariado que participan todos estos. Y luego lo más significativo de todo, decir que estos cursos y todas estas actividades son absolutamente gratuitas. Me imagino que tengan una alta participación, ¿no? Sí, bueno, en unos más que en otros. Por ejemplo, tenemos el club de lectura, que se hace una vez cada 15 días y lo componen 8 o 10 personas. La marcha a tiempo libre o al aire libre, que lo hacen alrededor de 20 personas, es decir, que cada curso tiene una participación mayor o menor. De cara a este 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, no sé si se tiene prevista alguna actividad en concreto para concienciar y sensibilizar. Bueno, cada año, este día que la gente
ya lo tiene casi asimilado de que es el Día contra el Cáncer, lanzamos un eslogan o un tipo de reflexión sobre el día, y en este caso va a ser que el cáncer es igual para todos, pero no todo el mundo responde igual al cáncer. Es decir, hay una inequidad en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, inequidad es igual a desigualdad. Es decir, la desigualdad es muy manifiesta prácticamente desde el tipo de, más que el código genético del cáncer, es el código postal el que va a determinar esa desigualdad. Tenemos la desigualdad de vivir en un sitio o en otro, vivir en una capital o vivir en un pueblo. Sabemos que hay muchísima gente que para venir a un tratamiento tiene que recorrer largas distancias. Eso supone un costo y una molestia que, por ejemplo, nosotros lo tratamos de soslayar ofreciendo y dando, y de hecho utilizando la estancia en Zamora a cargo nuestro de un hotel, un hostal cerca del hospital, para que estén ahí durante el tratamiento de radioterapia, por ejemplo. Eso por un lado. Luego hay una desigualdad entre unas comunidades y otras. Hay comunidades que utilizan la detección del cáncer, que es la base del tratamiento del cáncer, la detección precoz. Siempre que hay una tardanza en la detección, el cáncer empeora en su pronóstico. Entonces, hay comunidades como, por ejemplo, bueno, sin poner ejemplos, Rioja, por ejemplo, hacen una detección muy mala del cáncer de colon, el cribado de cáncer de colon. Entonces, en nuestra zona, en Castilla y León, la detección del cáncer de colon está alrededor del 52%, no llega al 50% en algunos días. Entonces, nosotros pedimos y exigimos y damos la vara para que esa detección precoz del cáncer, que es el cribado del cáncer de colon, que es la detección de sangre oculta en heces, se efectúe, que es un mecanismo de salvaguarda y de salvación de los enfermos cuando se detecta el cáncer a tiempo. La exposición al humo, hay una legislación que facilita espacios libres sin humo, pero que no se cumple, que es muy laxa la aplicación de esa normativa. Entonces hay veces que en algunos sitios el espacio libre de humo se efectúa de una manera eficaz, y en otros sitios pues no se lleva tan a rajatabla. Entonces sabemos que el humo de tabaco es un factor determinante del cáncer de pulmón, ya totalmente demostrado. Entonces queremos y exigimos y pedimos e insistimos en que esos espacios sin humo se lleven a cabo. Es decir, que en todos esos tipos de pequeños gestos que tienen una tan gran trascendencia, la asociación intenta por todos los medios conseguir que se lleven a cabo, que se efectúen, porque muchos de ellos están ya legislados, están digamos, contemplados por la ley, pero muchas veces pues se pasan de alto, ¿sabes? Hablabas, Alfonso, de la detección precoz, y me imagino que es que la prevención es fundamental, ¿no? Bueno, ya sabes que dentro del tratamiento, vamos, o en la prevención del cáncer, había una prevención primitiva, primaria, que sería evitar exponer a los factores cancerígenos a la gente. Por ejemplo, el humo es un factor cancerígeno, el amianto es otro factor cancerígeno. Eso es una prevención inicial. Luego hay una prevención secundaria, que sería la detección precoz, que no llega a ser prevenir el cáncer, sino detectarlo a tiempo, que es importantísimo. Ya sabes que en este caso en la tardanza está el peligro, es decir, en tardar una cosa es donde luego sale la cara y da la cara y es el peligro. Pues en esa detección precoz, pues esas campañas que se llevan a cabo en el cáncer de colon, en el cáncer de mama, las mamografías, en el cáncer de próstata, en los estudios analíticos y el tacto rectal, es decir, una serie de medidas que en los mayores cánceres, en frecuencia, son, digamos, ya están muy estudiados y son fáciles de detectar, hace que sean posibles de tratar a tiempo. Hablabas y mencionabas también el cáncer de colon, y yo creo que tiene una alta tasa de incidencia, sobre todo en Zamora, ¿no? Sí, en Zamora bueno, curiosamente el cáncer de colon, como pasa con todos, son cánceres que no están definidos y totalmente identificados el origen del tumor. Lo que sí hay una serie de realidades
que inciden en que su aparición sea mayor o no. Parece ser, y está comprobado, que la alimentación pobre en fibras, con carnes muy sazonadas, con carnes ahumadas o con carnes muy poco hechas, facilita mucho la implantación del cáncer de colon. Entonces la alimentación rica digamos, en fibras, en verduras, en elementos vegetales, hace que ese cáncer sea menos frecuente. En Zamora, tradicionalmente, tiene de una manera, digamos, genérica, la alimentación ha sido siempre muy orientada hacia alimentos cárnicos, como suelen ser, digo, que sé, las parrilladas, la carne de cerdo, los chorizos, todo eso que tienen condimentos, pues ha sido una zona que tradicionalmente a lo largo de años ha sido una base de alimentación muy importante. Eso conlleva, y demostrado, que el cáncer de colon en Zamora, concretamente en Zamora, sea más elevado que en otros sitios, que en otras regiones de España. Por ejemplo, que en el Mediterráneo, que tiene una alimentación menos rica en este tipo de productos. Por eso también se dice de la importancia de consumir y hacer una dieta mediterránea, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente, vamos, el componente de la dieta mediterránea en cuanto a verduras y en cuanto a aceites vegetales saturados, polisaturados, pues eso facilita mucho o hace que, al margen de otro tipo de prevenciones de enfermedades, del colesterol y todo ese cortejo de enfermedades, pues el cáncer del colon concretamente lo evite. Al final también alimentarse bien, la importancia de consumir buenos alimentos nos ayuda a, no quiere decir que no lo vayamos a tener, pero sí que es verdad que nos ayuda un poco a dar un pasito hacia no tener esta enfermedad, y me imagino que también en nuestro día a día hacer o cambiar pequeños hábitos saludables sea importante, ¿no? Exacto, lo que decía yo al principio, que son pequeños detalles que muchas veces son imperceptibles o que no se le da importancia, porque es una cosa, y sobre todo que están muy acendrados en el hábito de vida de la gente. Entonces eso cuesta mucho trabajo cambiarlo. Por ejemplo, yo que sé, el alcohol es un elemento productor de tumores hepáticos, vamos, no solo cirrosis, sino también el hepatoma, hay una relación directa. Es muy difícil hacer una sociedad abstémica, y además es que a lo mejor ni interesa tampoco, pero indudablemente el control de la ingesta de alcohol, ya sabemos que a partir de 45 gramos de alcohol al día empieza a ser nocivo. Entonces, claro, no quiere decir con esto que una persona que beba un fin de semana una cantidad vaya a desarrollar ningún tipo de tumor, pero indudablemente influye. Y luego siempre tenemos la idea de que, bueno, fulanito bebía mucho o fumaba mucho y se murió muy tarde, y el otro no fumaba y se murió. Es decir, el extracto de la frecuencia, la incidencia, no se puede valorar en una persona aislada o en una persona aislada. Tiene que hacerse un estudio de penetración en grandes campos de personas, en grandes campos de población. Y entonces, yo cuando hablo de la incidencia y sobre todo de lo grave que es un tipo de alimentación o de bebida o de exposición al sol o a los humos, es porque mayoritariamente se ha conseguido y se ha valorado y se ha demostrado que eso es así. Vamos, no es ninguna anécdota, sino es una cosa estadísticamente demostrada. El cáncer sigue siendo una enfermedad desoladora, y no solo para el propio paciente, sino también, me imagino, que para la familia, ¿no? Por ejemplo, es muy importante ese factor psicológico que vosotros ofrecéis, esa ayuda psicológica desde la asociación también, Claro, ¿no? es que nosotros vamos cubriendo los huecos que la sanidad pública o la asistencia pública deja de realizar o no lo realiza como tiene que ser. Entonces, por ejemplo, la asistencia psicológica es un hueco que en este momento no se está efectuando. Hay psicólogos que trabajan para el sistema de salud, pero hay muy pocos, hay mucha lista de espera. Entonces nosotros estamos incidiendo en que con 4 psicólogos que tenemos aquí, pues estamos a dedicación exclusiva a la asociación, estamos incidiendo en ese tipo de afectación psicológica que supone el cáncer, desde el primer impacto hasta el desarrollo, porque son tratamientos que ya sabemos todos que son tratamientos muy largos, tratamientos muy dolorosos en el sentido de que se pasa mal. Entonces todo eso tiene que venir un poco con la reserva y la fuerza psicológica que muchas veces gente no tiene
o que viven solos, que eso también influye mucho. Entonces, ese apoyo que la sociedad o que la familia no puede dar o lo da mal, pues nosotros estamos en ello, por ejemplo, no solo en eso, sino en más cosas, pero en ello concretamente. Al final es un apoyo muy importante, ¿no? Conocer también cómo se sienten, porque hay muchas personas que no lo exteriorizan y yo creo que al ofrecer esa ayuda sí que ven como que se le tiende una mano para abrirse y contar Sí. cómo lo están pasando. Exactamente, mira, hay una cosa que se llama Infocáncer, más bien un poco al cuento, que es un servicio que se presta a nivel nacional, está en Madrid. Entonces el Infocáncer el mes pasado, te digo, recibió 17.000 llamadas. Es decir, que al cabo del año está recibiendo 200.000 llamadas. Y son, pues son información sobre el cáncer de mucha gente, o de gente que está sola y quiere contactar con alguien, o gente que solicita una orientación sobre cualquier gente diagnosticada de cáncer. Bueno, es que el cáncer, hablamos de la pandemia, del COVID, que ha impactado y nos ha hecho mucho pensar en esto, pero la pandemia del cáncer, que podríamos llamarlo así, es muchísimo más intensa que el COVID. En el mundo a lo mejor se mueren al año, con la pandemia han muerto 6 millones de personas, según los datos que emiten la Universidad Americana de Hopkins, pero se mueren cerca de 9 millones de personas de cáncer, de cánceres, vamos. Así que es muchísimo más intensa la muerte o los decesos por el cáncer que por una otra pandemia, al margen del sufrimiento, del deterioro, de los costos económicos que supone. Si todo ese cortejo de acompañamiento que lleva el cáncer es lo que nosotros intentamos de una manera inmediata cubrir y sobre todo intentar que la sociedad tome, digamos, nota de cómo está. Entonces, por lo menos conseguir que esas desigualdades que existen dentro de la sociedad, dentro de la gente, de que una gente tenga más dinero que otra y pueda aguantar más. El cáncer es igual que seas rica o que seas pobre, ¿no? Pero bueno, que la respuesta sea mejor o no, pues precisamente la asociación pretende que toda esa gente que está un poco marginada desde el punto de vista de posibilidades de lucha, no las tenga y contar con nosotros. Mencionabas hace unos instantes la pandemia. No sé si ha frenado esta pandemia la investigación en cuanto al cáncer. Pues sí, vamos, bueno, la pandemia ha destrozado mucho la vida de la gente, la vida social, la vida de relación, y la vida científica ha pospuesto muchos temas de investigación. Ha habido muchísimo parón en la detección precoz, en las campañas de detección precoz. Bueno, ya se ha evaluado, ahora he recibido esta mañana, que se ha evaluado que en el año pasado hubo un 20% más de diagnósticos de cáncer que anteriormente a la pandemia, porque ya se están empezando a diagnosticar cánceres que debido a las dificultades de asistencia, de dificultades de acceso al médico de cabecera, a los médicos especialistas, ha provocado esa detección del diagnóstico. Para ir terminando, Alfonso, un mensaje que queráis lanzar desde la Asociación Española contra el Cáncer este 4 de febrero. Pues mira, el mensaje es esto que hemos dicho todo el tiempo, de intentar luchar contra las desigualdades, y a la vez se ha establecido un programa, ahora el día 4 empieza, del 4 al 11, que es, lo tengo por ahí, la compra de tu vida, que se ha titulado así, en el que la gente que vaya, por ejemplo, a comprar a un supermercado, en Zamora 3 concretamente, Alimerca, Gladys y Lupa, después al efectuar la compra, si quieren donar algo dentro de la compra que efectúen, el supermercado se encarga de cobrarlo, vamos, y remitirnos a nosotros para todo esto, sobre todo para intentar reactivar la investigación que se ha detenido mucho. ¿La gente es solidaria en este aspecto? Sí, muy solidaria. La verdad que nosotros estamos realmente satisfechos con la solidaridad de la gente, porque en ese sentido en Zamora tenemos 200 y pico voluntarios, que es la solidaridad máxima que puede haber. Si hay 200 y pico personas, que no a diario, pero vamos, que escalonadamente a lo largo del tiempo están asistiendo al hospital, están asistiendo a casas de enfermos,
están colaborando con nosotros en montones de cosas. Eso demuestra la sensibilidad que tiene la gente ante este problema tan grave. Sí, la verdad, y es importante también que se vea reflejado en esa concienciación, como decía, y sensibilización con esta enfermedad, ¿no? Claro, efectivamente. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en 8 Magazine esta tarde y por habernos contado estas cosas, y que sigáis trabajando y que sigáis ayudando a tantas personas que lo necesitan en esta crueldad. Vale, pues muchas gracias a todos, y recordaros otra vez eso de la compra de tu vida, que son esos 3 supermercados los que se va a poner en marcha del 4 al 11 y que podéis colaborar de esa manera. Es un pequeño granito de arena que puede ayudar mucho, ¿no? Efectivamente. Queda mucha investigación todavía por delante. No lo sabes bien. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros. Hacemos nuestro pequeño alto en el camino, va a ser el primero, pero no se muevan porque en tan solo unos instantes volvemos, aquí les espero. Ya estamos de vuelta en esta tarde de miércoles, son ahora mismo las 5 menos 20 de la tarde, en riguroso directo, y tenemos preparado a nuestro segundo invitado de la tarde. Además, es un hombre, un zamorano que no deja de crecer y ha recibido un premio hace escasamente, yo creo que unas semanas. Así que, Salustiano Torre, te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por ese premio a la mejor trayectoria profesional, que yo creo que es todo un orgullo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Al final el premio condiciona a que te halaga, ¿no?, por tu trayectoria profesional, y ves reconocido pues todas esas horas de dedicación, tanto desde pequeño, desde estudios, desde recibir una formación, desde tu formación o educación, ¿no?, de tus padres, por el esfuerzo, por llevar una constancia, por una profesionalidad, por siempre tener una superación, ¿no?, de todos los días, del día a día, y al final que te reconozcan por todo eso, y como digo yo, y tan pronto, pues al final te sorprende, porque claro, ves premios y dices, bueno, la verdad que ¿puedo yo recibirlo? Bueno, pues para mí fue toda una sorpresa, pero es agradable. Eso te iba a decir, ¿cómo fue ese momento en el que eres conocedor de que recibes ese premio a la trayectoria que, como tú dices, al final son muchísimos años de trabajo? Sí, al final, bueno, fue una llamada telefónica por parte del presidente de la Sociedad Europea, de Luis María Anson. Aparte fue también un contacto por mail para el periodo de toda la parte de organización, del evento, etcétera, etcétera, ya que se celebró en el emblemático Hotel Palace con una gala de premios, con una cena de gala, etcétera. Entonces había, bueno, pues que cubrir un poco todo lo que conlleva el protocolo. Pero sin eso al final te avalan un periodo profesional durante 16 años, 17 años, dedicándote siempre a la gestión de la investigación, desarrollo e innovación, siempre gestionando equipos, siempre generando ideas, siempre haciendo valer cuánto es la valoración de una excelencia profesional en cuanto a proyectos, cómo lo valora Europa, cuáles son las políticas europeas para encajar diferentes proyectos en diferentes convocatorias, cómo se articulan esos ejes políticos y se aterrizan en el suelo, y que aparte la sociedad se beneficie de todo ello. Entonces al final es un premio, pero es un premio, yo creo que también reconociendo toda la labor que hace donde trabajo en la actualidad y donde trabajan muchísimos órganos de investigación. Aquí concretamente hay muchos, que es uno de ellos es un centro muy puntero, que está en Valladolid, en el Parque Tecnológico Boecillo, que es el Centro Tecnológico Cartif o la Fundación Cartif. Y hay otros, que son otros 5 institutos que están ubicados dentro de Castilla y León, de la agencia estatal, que es donde trabajo. Uno de ellos muy reconocido es en Salamanca, el IRNA, el Instituto de Recursos Naturales Agroalimentarios. Quiere decir, yo en la actualidad trabajo en el Centro de Investigación del Real Jardín Botánico, pero formamos parte de la agencia estatal, que a su vez aglutina más de 110 centros de investigación a nivel nacional, donde generan más de 3.500 empleos a nivel de investigación y unas 11.000 personas contratadas, que ayudamos a que esos investigadores
sea más fácil el día a día a nivel de facilitar la gestión de esa I+D+I. No acaba ahí, que nos hemos embarcado junto con otro compañero en salir del laboratorio, como decimos nosotros, y fundar o crear o ser socio, como quieras llamarlo, que es una empresa de base tecnológica o una spin-off del CSIC, donde tú inicias o partes de una patente, generas esa patente, le haces un secreto industrial a la misma y a partir de ahí generas ya el beneficio para que la sociedad pueda permitirse o se pueda valer de esa patente. Entonces, bueno, todo ese entramado de estructura es lo que yo creo que ha validado el premio. La verdad es que la investigación en todos los aspectos es fundamental y muy importante, pero yo creo que más todos los proyectos sobre los que versa tu trayectoria profesional, ¿no?, que siempre están un poco vinculados al desarrollo sostenible, ¿no? Sí, empezamos con uno de ellos que todavía seguimos, lo hicimos a nivel de península ibérica entre los países europeos de España y Portugal, en el que facilitamos o desarrollamos protocolos de soluciones basadas en naturaleza para ser implementadas en centros de educación, colegios, y que permitan bajar la temperatura y mejorar la calidad de la estancia en esos centros. Al final estás tratando con personas y son personas que están en la posición de riesgo, no son ancianos, pero sí son niños menores de 11 o 12 años que tienen una serie de características, una serie de exclusividades en las que tienes que generar mejor calidad de estancia para facilitar su aprendizaje. Al final ellos van al colegio a formarse, no a estar preocupados si las bajadas de temperatura, si la subida de temperatura, si hay una mala ventilación y todo ello, todos estos problemas que nosotros hemos enumerado durante todo el proyecto se han visto reflejados en tema de pandemia. Nosotros decíamos que todos estos colegios ya eran mayores de edad y tratábamos como si fueran edificios enfermos, porque los propios colegios, en algunos de los edificios, no son capaces de disipar el calor que absorben, porque no tienen sistemas de ventilación mecánica como pueden tener estas oficinas donde estamos ahora mismo. Muchos de ellos ni siquiera tienen concentraciones o medidores de concentraciones de CO2. Todo eso ha venido ahora nuevo, lo conocemos todos, pero eso ya venía de antes y lo estábamos estudiando. Entonces, primordial, nosotros lo que hacemos es fijar un estudio bioclimático del edificio, diseñar los prototipos de soluciones basadas en naturaleza, sombrear la parte del edificio, implementar sistemas de monitorización que permitan medir numerosas variables y a partir de ahí validar si esos prototipos funcionan o no funcionan. Ese es uno de los proyectos que está finalizando y tenemos un grado de éxito en el que, por ejemplo, en un colegio piloto se ha reducido hasta el 50% de la temperatura. Es importante. Estamos facilitando la construcción en la ciudad de Oporto y en la ciudad de Évora, en Portugal también, pero no paramos, no nos quedamos ahí. Ahora mismo ya estamos diseñando y trabajando con otra pata, que es la gestión de los ríos. Por eso no me uní y fui coordinador técnico de la plataforma Ríos de Aguas Limpias, que está ubicada y radicada aquí en Zamora, y uno de los mayores objetivos es una de las erradicaciones de los numerosos vertidos, y en el paradigma está toda la parte de las granjas que están ahora emitiendo gran cantidad de vertidos a estos ríos y que no tienen un determinado control. Muchas de ellas sí que funcionan, pero hay muchas de ellas que necesitan tener una renovación y un sistema de control. Estas macrogranjas deben de tener mayor seguridad o mayor protocolo, pero debe de existir. Y muchos de estos estamos facilitando, creando prototipos con nanopartículas en el que hay una enfermedad existente en el agua de los ríos, es un hongo, que es la saprolegnia parasítica. Esta saprolegnia en las especies de los géneros de salmónidos, en las especies de trucha o salmón, genera enfermedad.
le genera unas manchas que facilitan un hongo, como cuando nosotros tenemos hongos en la piel. Nosotros hemos creado y estamos validando un producto con actividad antibiótica para ver si eso le permite erradicar esa enfermedad o no. Y ahora mismo, como último, junto con la Fundación Cartif, hemos tenido el gran éxito, vamos sumando más, y Europa nos ha aprobado un proyecto muy importante en el que hemos dedicado mucho tiempo y muchas horas, con un presupuesto de 8 millones de euros, en el que se van a monitorizar y generar todos los sistemas de ventilación y mejorar a nivel de cuál es y cómo debe ser la calidad de aire en una estancia exterior a futuro. ¿Vale? ¿Qué sistemas se deben de poner? ¿Qué sistemas de monitorización se deben de controlar? En nuevas estancias, en áreas rehabilitadas, en áreas de hospitalización, en zonas residenciales. Hay que ir sumando, pero no solo nos vamos a quedar con medir la parte de COVID, sino hay que medir la parte química y la parte biológica, pero determinado todos. Hay como hasta 70 compuestos de origen químico que pueden estar afectando en esta estancia que estamos tú y yo. Madre mía, se dice pronto. Ahora mismo. Entonces, hay que diseñar prototipos que permitan que mediante luz ultravioleta o fotocatálisis permitan eliminar ese compuesto. Y como último, también quiero citar que estamos intentando y proponiendo y redactando propuestas para que la vegetación sea considerado como material de construcción, un material de construcción más, y junto con sistemas de ventilación mecánica o calidad de aire interior, permitamos realizar prototipos que, juntando las dos vías, podamos hacer, por ejemplo, un aire acondicionado de origen natural. Y a partir de ahí vamos a validarlo y trabajar modificando estancias en áreas residenciales. Imagínate un salón de un área residencial muy común, que no tiene absolutamente nada de lo que yo te estoy hablando de esto. Queremos modificarlo y queremos ver cómo eso va a impactar en enfermos con Alzheimer, cómo la vegetación puede hacer cambiar diferentes estancias y diferentes pensamientos en personas. Y además, en otro hospital, que es el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el que también podemos y estamos encantados de trabajar y proponer este proyecto para que los lesionados medulares hagan sus actividades de rehabilitación no en un gimnasio, no en una zona interior, sino en una zona abierta, en un área exterior, y que a través de la vegetación se creen diferentes pasillos donde el lesionado medular pues permita y se le enseñe a levantarse de la silla de ruedas, por ejemplo, pero no dentro de un gimnasio, sino viendo una zona de vegetación. Al final, por lo que nos cuentas, son proyectos con un objetivo o un resultado bonito, ¿no? Que es ayudar siempre a la sociedad. Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que por lo menos en mi decisión de objetivo y en mi trayectoria profesional, siempre he querido hacer esa parte. De no solo hacer proyectos por hacerlos o validar tecnologías, sino porque esa tecnología sea fácil y llegue a la sociedad y beneficie. Y sirva para algo, ¿no? Sirva, efectivamente. Sí. Salustiano, muchísimas gracias por habernos visitado. Desde aquí reitero otra vez mi enhorabuena a ese premio europeo a la mejor trayectoria profesional, y por lo que nos has contado y en todo lo que estás sumergido, creo que es bien merecido ese premio. Muchas gracias. Te esperamos aquí para que nos sigas contando más adelante cómo van avanzando cuando queráis. estos Yo sí que quería, de alguna manera, si este proyecto que nos han dado, facilitarlo, que la 8 de Zamora, por menos que sea un componente, ya que lo coordina una entidad de Castilla y León, que es el Centro Tecnológico Cartif, pues que también se ha invitado el coordinador del proyecto, junto conmigo, con José Fermoso, y que nos cuente lo que es la validez del proyecto, el porqué, qué países están implicados y qué centros piloto se va a implementar esta tecnología. Pues lo tenemos en cuenta y lo apuntamos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta estará ya Eva Crespo con el obispo de Zamora para entrevistarle en Punto de Encuentro. Yo les espero a la vuelta.
Continuamos en esta tarde de miércoles después de haber podido disfrutar y ver esa entrevista en Punto de Encuentro de Eva Crespo con el obispo de Zamora. Y vamos a hablar, porque les decía cuando empezábamos este programa a las 4 de la tarde, que era el Día de la Marmota, pero también es el Día de los Humedales. Para ello está José Manuel González, que es socio de Ecologistas en Acción, para adentrarnos un poquito más en este mundo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, lo primero, para todos los que nos estén viendo en casa, ¿qué es un humedal? ¿Qué son esos humedales? Bueno, un humedal es un espacio biológico particular, eso es lo primero. Entonces, particular y biológico. Entonces, esa particularidad se basa en una presencia notable del agua, y eso origina una vida ecológica determinada. Claro, pues un desierto tiene una vida y un espacio, un humedal, tiene otra vida. ¿Esto es importante? Pues sí. Si no mantenemos la biodiversidad de toda la Tierra, sufrimos todos. Eso es verdad. ¿Cuál es el papel más determinante o la función de los humedales? Porque creo que también influyen en varios alimentos, ¿no? Claro, exacto. Mira, yo soy filólogo, entonces me fijo en los nombres antiguos. Por ejemplo, ya que hablamos esto, si la zona se llama linares, linarejos, durante siglos se ha producido el lino, que es un herbáceo, es un cereal que pide mucha agua, así como el trigo menos, el lino pide mucha. Bueno, se sembraba, el pueblo sabía bien dónde había que sembrar el lino para recogerlo a tiempo. Eso para nosotros, para los humanos. Las verduras, lo que se sabía, que el humedal venía bien para nuestra vida comunal, pero sabemos por ecología que, bueno, aquí tenemos un caso bien evidente, Villafáfila. Villafáfila no es solamente una producción humana, durante siglos se ha reducido el agua hasta que ha soltado la sal, y esa sal se vendía, o sea, interesaba. Pero mira, los años que se hizo la autovía Benavente, yo trabajaba y iba a Benavente, iba por Villafáfila a una velocidad constante, porque claro, es un camino rural, pero llegaba casi que al tiempo. Bueno, si iba amaneciendo, unas aves; si volvía a media tarde, unas aves; si algún día hay trabajo y volvía anocheciendo, otras aves. Bueno, la riqueza es impresionante, no solamente para los humanos, sino para otras especies vivas. No tenemos derecho a estropearlas. Eso te iba a preguntar, porque creo que los humedales en España sí que están, en cierta manera, un poco amenazados, ¿no? A ver, en distinto grado. Esa es una pregunta interesante. Creo que todo el mundo se da cuenta en estos momentos de Murcia, el Mar Menor, de Doñana, que son parques nacionales, o sea, pero llevamos décadas con una asfixia de las tablas de Daimiel. ¿No están en peligro de muerte? Bueno, como sigan así, sí, es que están muy deterioradas. Ahora mismo también está muy deteriorado el delta del Ebro. Está bajando el agua manantial, con lo cual entra el agua del mar y estropea todos esos, bueno, bien, son de fuera de Zamora, son de la zona de España, pero son evidentes que están saliendo en las noticias. El daño es para la vida vegetal, es para la vida animal y es para nosotros, porque ese agua ya no es potable, o simplemente ya no hay agua. Claro. Nos hace daño a todos. También esa amenaza puede ser por la contaminación, por la sobreexplotación muchas veces de los acuíferos, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver, siempre es decir, el agua tiene un sistema, el agua, de verdad, si alguien cumple las leyes de la naturaleza, es el agua. La ley de la gravedad, que va para abajo, bueno, todo el mundo hemos tenido ocasión de que se nos caiga una gota del vaso porque va para abajo en cuanto encuentra el camino. En la universidad se estudia, en concreto, la mecánica de fluidos, es decir,
hasta dónde llega la capacidad, no solo del agua, de la miel. Cualquier líquido va hacia abajo en unas condiciones impresionantes. Bueno, pues quería decir que si los humedales desaparecen, desaparecen los manantiales que los surten, pero llevan consigo o desaparición o acumulación. Claro, las acumulaciones nuestras serán el baño, el váter, bueno, no deja de ser ecológico, pero hemos fabricado en los últimos 2 siglos una cantidad de productos minerales que no se disuelven. Sí, los echamos en el lavabo, para nosotros se han disuelto, pero están en el agua y no se disuelven. Aquí cerca de Zamora, camino de la Barrosa, es decir, camino de Almaraz, hay una fuentecita, pero ya hace tiempo que, ojo, no beber, no potable. ¿Por qué? Porque los cauces del agua que acaban en la fuente ya llevan, es decir, nosotros en el chalet sí que hemos tirado, pero el pozo ciego se va colando. Al cabo de unas décadas ese agua no se puede beber, justamente por los materiales químicos. Y sin malicia, sin maldad, si encima es, no ya con maldad, sino si encima es abundante, tremendo de la agricultura, que echan y a principios, al final es para que esto, pues claro, son toneladas. El Mar Menor está asfixiado, yo lo he conocido más o menos limpio, es imposible, en 4 décadas está perdido. Sí que es verdad que muchas veces con nuestras propias actuaciones no nos damos cuenta de lo que contaminamos y, por ejemplo, aquí en ese ejemplo que has puesto de la fuente sí que se ve, y yo creo que sí que también nos hace un poco concienciarnos de que tenemos que cambiar muchos hábitos para poder no tener un cambio climático tan fuerte como el que tenemos o no acabar con los humedales, ¿no? Sí, sí, efectivamente, que al final nos afecta a nosotros, o sea, no solamente a las hermosas aves que van y vienen en los ciclos hacia el calor de primavera, hacia el invierno, y necesitan esos estanques en su trayectoria de continental, vaya. Nos hace daño también a nosotros. Quisiera poner un ejemplo, desde mi punto de vista de filología, quisiera poner un ejemplo que le va a interesar a los zamoranos de la capital. Bueno, aquí todo el mundo conoce una zona que se llama el Prado Tuerto. El Prado Tuerto, la zona de la iglesia de Cristo Rey, la plaza, la iglesia, el solar que fue Banco España, el edificio de oficinas de los ministerios. ¿Alguien sospecha que eso es un humedal? Pues el nombre está diciendo que lo era. ¿En qué momento cambió esto? Bueno, lo primero, ¿de dónde venía el agua? El agua venía de la Amargura. Nos ponemos en el cruce de las 3 cruces y la Amargura, en ese cruce, y bajamos por la es una bajada suave por la Amargura, llegamos hasta el templete de música, el cruce y empezamos la bajada al lado del Instituto Aedo, empezamos la bajada hacia Cristo Rey. Ese era el cauce de un regato, de un arroyo. A principios del siglo XX se desecó. Yo he visto los expedientes de obras municipales de construcción de las arquetas ya de agua, pero de recogida de casas, o sea, para edificar. Aquel arroyo, ahora la calle Amargura, es una calle seca, no tiene vida. Y no parece que haya habido un humedal. Claro, Un humedal. si no vemos la documentación ni nos hubiéramos imaginado, pero ese arroyo iba a dar a ese prado. Bien, ese prado tiene una palabra interesante, tuerto. ¿Qué quiere decir tuerto? Bueno, torcido. ¿A qué hace referencia? A que el arroyo empezaba a hacer meandros, a hacer vueltas y revueltas y se iba estancando. Los que hemos nacido en los años 50 todavía hemos visto en zonas de lluvias charquitos, lagunitas. Ese era el antiguo humedal deteriorado porque se le iba perdiendo y secando. ¿Alguien se imagina ahora que había ahí vida? Mira,
en siglos atrás, la primera documentación de la cultura árabe dice Zamora, esa ciudad fronteriza del reino tan llena de arboleda. ¿Y dónde está eso? O sea, hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, prácticamente la ciudad se acababa en Santa Clara, San Torcuato, San Andrés. A partir de ahí era, sí, era urbano, pero rústico. Y efectivamente había un arroyo en la amargura e iba a dar a un prado encharcado, un humedal en el Prado Tuerto. No quedan más que los nombres. Qué curioso, sí. Y gracias a esos nombres se conoce también que es un humedal, ¿no? Y sabemos las consecuencias. Si estropeamos ese entorno biológico, si lo estropeamos, se pierde la vida que tenía. Puede que interese, pero hay que pensárselo bien. Hay que pensárselo bien. Ahora no sabemos si hubo agricultores a los que se le hizo daño, a los que ya no lo sabemos. Ahora ya nos hemos acostumbrado que por allí vamos con el coche, vamos paseando, hay un bosquecillo al lado, el Parque León Felipe, bueno, pues ya está, nos hemos acostumbrado. Pero ¿y lo que había? ¿Y qué medidas podríamos tomar para que no desaparezcan, como en este caso? Bueno, las medidas evidentemente son mantener los acuíferos. Mantener los acuíferos, vamos a ver, estamos en línea recta, el viento tarda 1 hora en venir del Sahara. O sea, estamos al lado del desierto. Si no nos cuidamos, si no cuidamos los acuíferos, el calor nos va a machacar. ¿Cómo se cuidan los acuíferos? Evidentemente no estropeándolos químicamente ni agotándolos. Tener un poco de sensatez porque, en definitiva, tienen que estar limpios y suficientes porque si no, nos hace daño a toda la sociedad, a la vida de esa ciudad, de ese pueblo y a sus trabajos, bueno, eran los trabajos tradicionales, pero bueno, aunque a ver, necesitamos seguir comiendo lechugas, o sea, eso también es verdad. Y si los muchachos quieren jugar a fútbol, necesitan, vamos a ver, el antiguo cauce del Valderaduey venía desde el Valderaduey, ahora se mete en Villagodio, pero hasta un terremoto que hubo, entraba pues la zona de la estación, la zona de la Vaguada, San Lázaro, hasta ir al arroyo de Valorio y se juntaba al Duero. Bueno, yo he conocido la zona de la Vaguada, que era el mercado de ganados, tenía una humedad, luego fue durante unos años un campo de fútbol, tenía una humedad natural. Las casas que se han hecho en la avenida de Villalpando, algún vecino ha dicho, es que en el sótano, en cuanto nos descuidemos, hay humedad, es el antiguo cauce subterráneo, atención a eso, del Valderaduey. Las aguas superficiales se ven, pero las interiores hay que respetarlas mucho porque no sabemos todas las conexiones que tienen. Y el agua es vida, eso está clarísimo, el agua sana es vida. Deberíamos concienciarnos un poquito más con esa frase, ¿no? Con esa reflexión, el agua es vida. Sí, no sé, por poner un ejemplo un poco vasto, si al final de una ciudad no tenemos el sistema de decantación a los siguientes, o sea, ahora pensemos, si en Valladolid no hay un sistema de decantación, menudo como nos vendría el Duero. Entonces, el agua limpia es vida, pero vamos, limpia y abundante, las dos cosas. Y hay dos conceptos a considerar, el agua evidente, superficial, pero también los acuíferos interiores. Si esos se estropean, madre mía, lo que hay que estudiar para saber de dónde, cómo, y bueno, difícil de arreglar. Unas reflexiones importantes en el Día de los Humedales que precisamente se cumple hoy, ¿no? Que es el 2 de febrero y se celebra. Exactamente, sí. Zamora, lo que todo el mundo conoce es Villafáfila, pero Sayago es interesante, esas riberas, así se llaman, que son ese nombre es estacional, es decir, en verano bajan mucho los cauces, hay que cuidarlas porque bien.
Aquí teníamos aquí en Zamora, otro topónimo, teníamos una ribera en el sentido de que en cuanto llegaba el calor no tenía agua. Bueno, detrás del ayuntamiento, la Costanilla antes se llamaba La Cárcava, y eso es lo que quiere decir, que había agua, torrentera de agua en cuanto llegaba el otoño. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, Sayago. Y el Valle del Tera. El Valle del Tera está llenísimo de unos arroyos. Bueno, he cogido al azar, bueno. Pero porque lo que nos cuentas sí que Zamora tenía muchísimos humedales, la provincia, ¿no? Es que, por ejemplo, los del Valle del Tera nos las estamos jugando. Si los mantenemos, es todo un valle humano, habitado, con posibilidades. Mira, es el valle más equilibrado en el sentido, yo lo he visto desde chaval, es el valle más equilibrado en este sentido. En Tierra de Campos tenían cereal, pero no daba para árboles, a duras penas huertas. Bueno, en el Valle del Tera, cerquita la huerta, un poco más allá los árboles y un poco más allá los cereales. Las tres producciones agrarias que necesitaban, pasto, para el ganado, para nosotros, todo eso. José Manuel, pues un placer que hayas estado aquí con nosotros el Día de los Humedales en 8 Magazine y muchísimas gracias por la visita. A vosotros, gracias. Nosotros nos despedimos, ya lo saben, 2 de febrero, Día de la Marmota, Día de los Humedales. Hemos hecho una pequeña mención a todo y ya lo saben, les espero el próximo martes a las 4 de la tarde en un nuevo programa de 8 Magazine. Hasta entonces.